¿Alguna vez has sentido que diste todo en una relación, pero que, al final, no fuiste valorado? Te alejaste no por rencor, sino porque comprendiste que tu paz mental tenía más peso que cualquier lazo emocional desequilibrado. Hay un punto donde la claridad reemplaza la confusión, y ese momento, aunque silencioso, es poderoso. Porque cuando una mujer se da cuenta de que ha perdido a un hombre que no vive arrastrado por el deseo o la necesidad, sino guiado por principios firmes y propósito, lo siente como una tormenta emocional que arrasa todo a su paso. Y esa sacudida no desaparece fácil. No es solo nostalgia. Es la consciencia de haber dejado ir algo que quizás nunca vuelva. Cuando un hombre se retira desde el desapego, no como táctica sino como consecuencia de haber despertado, eso no pasa desapercibido. La mujer lo siente como una ruptura en su realidad. Porque ya no estás allí. Ya no reaccionas, no buscas, no insistes. Esa calma tuya se convierte en un reflejo de tu evolución. No estás huyendo, estás elevándote. Y ese tipo de ausencia es ensordecedora. Es como si su mundo se llenara de un silencio inesperado, uno que no puede llenar con excusas ni distracciones. Hay una frase poderosa atribuida a los sabios del estoicismo: el verdadero dominio comienza cuando ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Esa es la esencia del desapego emocional. No se trata de frialdad. Se trata de haber recorrido el fuego y no permitir que vuelva a consumir tu esencia. Cuando ella lo nota, siente una pérdida que va más allá de lo físico. Ha perdido la influencia emocional que antes tenía sobre ti. Y en ese vacío, empieza a preguntarse cosas que jamás había considerado. El primer impacto para ella no es siempre evidente desde fuera. Puede sonreír, mostrarse indiferente o incluso aparentar que ha seguido adelante. Pero por dentro, algo se ha roto. El tipo de presencia que tú aportabas no se reemplaza con facilidad. Tu firmeza, tu serenidad, tu visión, son elementos que no abundan. Y cuando una mujer ha tenido a su lado a un hombre que no vivía bajo el dominio del deseo ni la inseguridad, sino que actuaba con claridad, cada recuerdo se convierte en un eco que no puede apagar. Ese primer golpe emocional se manifiesta en 1000 formas. En el café que solían compartir, en la canción que ahora le duele o en esa conversación aparentemente trivial que hoy tiene un nuevo significado. Y lo más impactante es que ella no puede controlar ese proceso. Porque el duelo por un hombre de alto valor no se limita al deseo de tenerlo cerca. Es un despertar a su propia ceguera. Se da cuenta de lo mucho que ignoró, de lo poco que supo leer entre líneas. Y eso duele más que tu partida. Lo que realmente comienza a afectarla no es tu silencio, sino el motivo detrás de él. Cuando comprende que no estás callado esperando una reacción suya, sino que has encontrado paz en la distancia, es ahí donde inicia su verdadero conflicto interno. No es que te hayas ido por orgullo. Es que ya no te hace falta volver. Esa verdad la paraliza. Porque se da cuenta de que su presencia no era tu combustible. Que tú no dependías de ella para sentirte completo. Que incluso en el silencio, seguías avanzando. Ella comienza a cuestionarse todo. No solo el momento de la ruptura, sino cada gesto previo. Se pregunta en qué instante se le escapó el control. ¿Cuándo fue que dejaste de necesitar su aprobación? Porque algo dentro de ella empieza a susurrarle que, sin darse cuenta, perdió a alguien que no solo la acompañaba, sino que la superaba en estabilidad emocional. Y eso toca fibras profundas. No todas las mujeres están listas para aceptar esa realidad, pero todas, tarde o temprano, la enfrentan. Y cuando lo hacen, surge un segundo estado aún más poderoso: el arrepentimiento. Esta etapa no es un simple lo extraño. Es un proceso de revisión interna que suele empezar en la intimidad del pensamiento, sin que nadie la vea. Ella comienza a recordar tus gestos, tus palabras, tu forma de reaccionar ante el conflicto. Empieza a notar cosas que antes pasaron desapercibidas. Ese respeto silencioso que mostraste cuando ella elevaba la voz. Esa manera en la que evitabas humillarla en medio de la discusión. Todo eso regresa con un peso nuevo. Los estoicos hablaban de que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y ahora su alma empieza a teñirse de reflexión. Ya no estás ahí para explicarte, y eso provoca que ella tenga que enfrentarse a su propia versión de los hechos. Sin excusas. Sin adornos. Solo los recuerdos. Y cuando esos recuerdos no encajan con la narrativa que intentaba construir de ti, comienza a tambalearse. Porque por más que lo intente, no puede negar que tú actuaste con más madurez emocional que ella. Que no buscabas ganar discusiones, sino evitar perder el respeto. Este tipo de reflexión la arrastra a un terreno peligroso, el terreno de los sí. ¿Y si hubiera sido más paciente? ¿Y si hubiera reconocido tu esfuerzo?
¿Y si no hubiera tomado tu presencia como algo garantizado? Estos pensamientos la abruman porque no tienen respuesta, y sin embargo, no se van. Son como agujas mentales que perforan su orgullo. Y es ahí donde el arrepentimiento comienza a ser real, no solo un acto impulsivo. Pero, aunque no lo diga, empieza a buscar formas de reconectar. No lo hace directamente. No puede hacerlo todavía. El orgullo no la deja. Pero aparecerá en pequeños gestos. Tal vez un mensaje ambiguo, una reacción a una historia en redes, una conversación casual. Nada de eso es casual, en realidad. Todo está calculado para medir tu temperatura emocional. Quiere saber si aún te importa, si estás al borde de responder, si en el fondo aún queda algo que pueda controlar. Pero tú ya no eres el mismo. Tú ya no estás disponible emocionalmente. Has aprendido que el valor de un hombre no se mide por cuántas veces insiste, sino por cuán firme es su decisión de no volver a donde ya no hay crecimiento. Y esa postura tuya desarma cualquier intento de manipulación emocional. Porque no es frialdad. Es madurez. No es venganza. Es evolución. Ella siente tu ausencia con más intensidad que cualquier reproche que pudieras haber lanzado. Porque no es tu distancia lo que la afecta, es tu calma. Y aquí comienza la verdadera batalla emocional para ella. La lucha entre el deseo de reconectar y el miedo a no ser recibida. Porque mientras más indiferente te muestres, más poderosa se vuelve tu figura en su mente. No porque juegues con ella, sino porque encarnas algo que escasea, el dominio de uno mismo. Ya no estás intentando gustar. No estás rogando por ser visto. Y eso te hace magnético. La inaccesibilidad no fingida se convierte en tu mayor atractivo. Porque revela que no estás dispuesto a entregar tu paz por un instante de validación. Entonces aparece otra oleada emocional, el deseo de recuperar el control. No necesariamente el deseo de amor. A veces ni siquiera es afecto real. Es ego. Es el impulso de saber si aún puede tenerte. Pero cuando no responde a sus estrategias, cuando mantienes tu camino, cuando no caes en provocaciones ni te desestabilizas por su silencio o sus juegos, algo dentro de ella empieza a quebrarse. Y ese quiebre, aunque no lo veas, está ocurriendo. A medida que pasa el tiempo y no obtiene respuesta, no le queda más remedio que mirar hacia adentro. Ya no estás para explicarle, justificarte ni suavizar el golpe. Está sola con sus pensamientos. Y en ese aislamiento emocional comienza a comprender que lo que perdió no fue un hombre más. Fue una presencia sólida, un pilar emocional, un ejemplo de cómo se ve un hombre que se respeta a sí mismo. Y eso, guerrero, no tiene precio. Porque tú no eres un recuerdo más. Eres un estándar que ya no puede alcanzar. Eres una referencia emocional que no se borra con el tiempo, porque no está basada en la superficialidad, sino en profundidad. En lo que entregaba sin exigir, en lo que mantenía sin suplicar. Y ahora, cada vez que compara a otros contigo, lo nota. Y ese dolor, ese vacío, no se disipa fácilmente. Porque el verdadero arrepentimiento no necesita palabras. Vive en la memoria. Y tú te has convertido en eso, en una memoria que deja huella. El tiempo empieza a jugar un papel extraño. Para ella, los días que antes parecían fluir con normalidad, ahora se llenan de momentos donde algo falta. No sabe explicarlo del todo, pero está ahí. Esa ausencia tuya comienza a pesar. Y lo que antes parecía reemplazable ahora se convierte en una especie de necesidad emocional. No porque te necesite para sobrevivir, sino porque empieza a entender que lo que perdió no fue un compañero común. Fue una presencia que le ofrecía dirección, estabilidad, y sobre todo, un tipo de conexión que no era transaccional, sino auténtica. Esa comprensión no llega de golpe. Es progresiva, como una marea que sube despacio pero no se detiene. Al principio intentará distraerse. Buscará llenar el vacío con conversaciones nuevas, tal vez citas superficiales o momentos fugaces. Pero cada intento de llenar ese hueco solo profundiza su sensación de pérdida. Porque esos nuevos rostros no reflejan tu esencia. No responden con la calma que tú tenías. No muestran la madurez que tú habías cultivado. Y esa comparación silenciosa la consume por dentro. Porque no puede reemplazarte, y lo sabe. Lo más difícil para ella es que su mente no coopera. Aunque intente avanzar, los recuerdos son persistentes. No se presentan cuando ella quiere, sino cuando menos los espera. Una risa, un aroma, una palabra, todo se convierte en un disparador involuntario. Y en lugar de sanar, esos recuerdos se convierten en recordatorios constantes de que te ha perdido. Lo que una vez creyó seguro se volvió una sombra.
Y esa sombra la persigue porque no fue creada desde la dependencia, sino desde el respeto y la autenticidad. Tú no la necesitabas. La elegías. Y eso duele más cuando se pierde. El problema es que el ego no permite aceptar eso fácilmente. Entonces aparece una etapa peligrosa, la racionalización. Comienza a convencerse de que fue lo mejor, que tú tenías defectos, que quizás no eras tan diferente como cree. Pero esa narrativa se derrumba cada vez que compara, cada vez que recuerda cómo te mantenías sereno en medio del caos, cómo no buscabas manipularla, sino simplemente ser real. Esos contrastes son puñales silenciosos. Porque mientras más trata de minimizar lo que fueron, más evidente se hace lo que ya no tiene. Y entonces sucede algo curioso, empieza a idealizarte. Tal vez no lo dice, tal vez no lo admite, pero lo siente. En su mente, tú te conviertes en una figura que representa lo que le gustaría volver a tener, aunque ya no sepa cómo. La ausencia se convierte en admiración a distancia. Y eso es lo que más la consume. Porque ahora ya no compite con el tú real, sino con el recuerdo del hombre que fue lo suficientemente fuerte para alejarse sin destruir. Aquí es donde muchos hombres cometen un error. Sienten esa energía volver, ese intento de reconexión, y ceden. Abren la puerta. Se sienten validados. Pero no tú. Tú entiendes que el respeto no se recupera con un mensaje, ni con una disculpa parcial. Sabes que tu valor no está disponible para quien no supo verlo cuando estaba frente a ella. Y esa decisión, mantener la puerta cerrada, no por venganza, sino por respeto a tu propio crecimiento, es lo que te eleva a un nivel aún más alto. Los estoicos enseñaban que debemos vivir de acuerdo con la razón, no con la emoción. Y tú, al actuar desde esa claridad, te proteges del ciclo destructivo de volver a lo que ya se rompió. Porque cuando un hombre vuelve a una relación sin haber sido realmente valorado, lo que está haciendo es sacrificar su integridad a cambio de un instante de atención. Pero tú no necesitas atención. Tú has encontrado dirección. Ella lo percibe. Por eso, mientras más te mantienes firme, más te desea. Pero no por lo que puedes darle, sino porque representas algo que le falta: estructura, convicción, propósito. Eso no se puede comprar. No se puede fingir. Se forja. Y tú lo has forjado en el silencio, en la disciplina, en el trabajo personal que hiciste cuando decidiste no reaccionar, sino evolucionar. Ahora ella empieza a experimentar otra fase emocional, el deseo de reparar. Pero no siempre sabe cómo. Puede intentar disculparse, o mostrarse vulnerable, o incluso recurrir a la nostalgia. Pero lo que busca realmente no es solo tu perdón. Es tu validación. Necesita saber si aún tiene acceso a tu mundo. Pero ese acceso ya no existe. Porque tú has transformado tu vida en un terreno donde solo entra quien esté dispuesta a construir contigo, no quien simplemente quiera recuperar lo perdido. Esa barrera emocional que has levantado no es un muro de resentimiento. Es una muralla de respeto propio. Y eso, guerrero, es lo más poderoso que puedes proyectar. Porque mientras ella busca señales de apertura, lo único que encuentra es tu estabilidad. No hay odio, no hay rencor, solo claridad. Esa claridad que dice sin palabras: no estoy aquí para repetir ciclos. Estoy aquí para crecer. Y es entonces cuando ella empieza a sentir lo irreversible. No por tu desprecio, sino por tu calma. Porque no hay nada más doloroso para alguien que te dio por sentado que ver que tú floreces sin necesidad de mirar atrás. Y eso te convierte en una figura inalcanzable. Ya no eres parte de su historia en construcción. Eres el capítulo cerrado que define el resto de su libro. Porque todo lo que venga después será medido con tu estándar. Y muy pocos estarán a esa altura. Recuerda, tú no buscabas castigarla. No te alejaste para herirla. Te alejaste porque creciste. Porque descubriste que tu energía no está para ser desperdiciada en quien no está dispuesta a caminar contigo, sino en quien está lista para avanzar a tu lado. Esa decisión, tan sencilla en apariencia, es lo que la obliga a mirar hacia atrás con una mezcla de dolor y admiración. Y esa mezcla es difícil de digerir. Pero lo más impactante está por venir. Porque cuando ya ha pasado el tiempo suficiente, cuando los intentos sutiles no han funcionado, cuando su orgullo empieza a resquebrajarse, ella entra en la etapa más cruda, la aceptación. Y esa aceptación no es dulce. Es amarga. Porque conlleva la comprensión final de que te perdió para siempre. No porque tú seas inalcanzable, sino porque ya no estás interesado en retroceder. Porque tu vida ha tomado un rumbo distinto. Uno donde tu energía está dirigida a la construcción, no al rescate. Y aquí es donde ocurre una revelación aún más poderosa. Ella no solo acepta que te perdió.
Acepta que tú no eras simplemente un hombre más. Eras el reflejo de lo que ella misma no supo sostener. Un espejo de sus propias carencias emocionales, de sus decisiones impulsivas, de su incapacidad de valorar lo que tenía hasta que se desvaneció. Y esa conciencia, cuando llega, la transforma. Porque le muestra que no fuiste el problema. Fuiste el maestro. Tú no enseñaste con discursos ni reproches. Enseñaste con tu partida. Con tu silencio. Con tu avance. Eso deja una marca más profunda que cualquier argumento. Porque mientras los demás hombres se quedan atrapados en discusiones, tú te convertiste en una lección viviente. No desde el resentimiento, sino desde la firmeza. Y ahora, cada vez que ella vea a alguien con tu energía, lo reconocerá. Cada vez que se cruce con un hombre sereno, firme, íntegro, pensará en ti. Porque tú fuiste el estándar. Fuiste el hombre que no se vendió por migajas emocionales. El que prefirió la soledad digna a la compañía mediocre. Y eso, guerrero, es lo que verdaderamente te hace inolvidable. No hay mayor demostración de poder que la de alguien que puede marcharse sin destruir. Tú lo hiciste. Y por eso, ella siente que te perdió de verdad. No por un error puntual, sino porque no supo ver tu grandeza cuando aún estaba cerca. Y aunque intente seguir adelante, una parte de ella siempre recordará que hubo un momento en su vida en el que tuvo a su lado a alguien extraordinario. Y que, por orgullo, por miedo o por ego, lo dejó ir. Una vez que el polvo emocional ha caído, y la calma vuelve a su entorno, no queda más que enfrentar la verdad en su forma más cruda. Ya no hay ruido, ni mensajes, ni pretextos. Solo la conciencia de lo que fue y lo que ya no será. Y es ahí, cuando se da cuenta de que no hay forma de regresar a lo que tú representabas, que comienza la etapa más intensa, la de entender tu unicidad. Esto no es una simple comparación entre tú y otros. Es algo más hondo. Es el reconocimiento de que lo que tú le ofrecías no era una versión superficial de compañía. Era una experiencia. Un tipo de conexión que no se encuentra en todas partes, porque no está basada en juegos ni impulsos, sino en la estructura sólida de un hombre con propósito. Y esa estructura, cuando se pierde, deja un hueco que ninguna presencia casual puede ocupar. Aquí la mente comienza a hacer algo inevitable. Repasa todas las veces en que minimizó tus esfuerzos, en que ignoró tu presencia, en que no valoró tus silencios cargados de significado. Porque ahora los comprende. Ahora que ya no estás ahí para repetirlos, entiende que no eran indiferencia, sino dominio. Que tus pausas no eran desprecio, sino señales de tu respeto por el equilibrio. Que tu calma no era pasividad, sino fuerza interior. La vida, en su ironía, le muestra lo que valías cuando ya no puede tenerlo. Y esa revelación no es algo que pueda compartirse con los demás. No puede decirlo en voz alta. Sería admitir que perdió lo que más necesitaba. Así que lo guarda para sí. Se lo repite en su interior. Y cada vez que lo hace, el dolor se vuelve más íntimo. Más real. Porque lo que se pierde en silencio, también se llora en silencio. Los estoicos siempre hablaron del control emocional como el arma más poderosa del hombre. Tú la blandiste sin palabras. Tu marcha no fue escandalosa. Fue definitiva. Y eso fue lo que la marcó. Porque cualquier hombre puede gritar, culpar o cerrar la puerta con rabia. Pero solo un hombre de valor puede alejarse en calma, sin destruir, sin humillar, sin rogar. Ese es el legado que le dejaste. Uno que no se borra con el tiempo, sino que se enraiza más profundo a medida que los días pasan. Ella puede intentar reconstruir su vida, y quizás lo logre. Pero siempre habrá una sombra. Una presencia silenciosa que la acompaña. No porque sigas persiguiéndola, sino porque tu esencia quedó grabada. Y lo que una vez deja huella desde la autenticidad, no desaparece. Se convierte en un punto de referencia. Un antes y un después. Lo curioso de todo esto es que, mientras ella se consume en esa nostalgia y comprensión tardía, tú ya no estás allí. Tú has seguido tu camino. Has cultivado nuevas metas, has elevado tu visión, has forjado nuevas conexiones desde un nivel distinto. Porque entendiste que tu valor no depende de que alguien lo reconozca, sino de que tú mismo lo mantengas. Y eso, guerrero, es lo que la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario. El común busca validación. El extraordinario se convierte en su propia fuente de certeza. Tú aprendiste que amar no significa perderte. Que entregarse no implica renunciar a tu centro. Que estar para alguien no debe costarte el abandono de ti mismo. Y cuando asimilaste eso, te hiciste libre. No del amor, sino del apego. No de la conexión, sino de la dependencia. Y esa libertad es lo que ahora proyectas.
Ella lo ve. Aunque no lo diga. Aunque no lo mencione. En cada decisión tuya que no la incluye, en cada paso que das sin mirar atrás, en cada día que pasa sin que respondas a sus señales. Cada uno de esos momentos le recuerda que ya no formas parte de su mundo, no porque te hayas perdido, sino porque creciste. Y el crecimiento, guerrero, es irreversible. Una vez que lo alcanzas, no puedes volver a encajar en los moldes antiguos. No puedes reducir tu vida para acomodarte en los espacios donde antes te encogías. Ahora caminas derecho, con el pecho abierto y la mirada alta. No para demostrar nada a nadie, sino porque ya no sabes vivir de otra manera. Por eso, aunque ella intente replicar lo que fueron contigo, no lo logrará. Porque tú no eras el resultado de una estrategia emocional. Eras un producto de tu disciplina, de tu visión, de tu compromiso contigo mismo. Y eso no se copia. No se finge. Solo se construye. Y ella, ahora lo sabe, lo que más le pesa no es haber perdido un hombre que la amaba. Es haber perdido a un hombre que se amaba a sí mismo. Porque ese tipo de amor no es común. Es fuerte. Es selectivo. Es sabio. Y solo quien ha hecho el trabajo interno puede ofrecerlo. Tú lo hiciste. Tú decidiste no repetir patrones. Decidiste no arrastrarte, no implorar, no mendigar amor donde no se honra. Y por eso, has ganado algo mucho más valioso que una relación. Ganaste respeto propio. Los sí seguirán rondando en su mente. ¿Y si te hubiera entendido? ¿Y si hubiera cambiado? ¿Y si no te hubiera empujado tan lejos? Pero esos sí ya no tienen poder sobre ti. Porque tú no vives atrapado en el pasado. Tú entiendes que el tiempo solo avanza hacia adelante. Y aunque el recuerdo exista, no es una cadena, es solo una señal de lo lejos que has llegado. Así que si alguna vez duda de por qué no volviste, no será por falta de sentimientos. Será porque decidiste no traicionar tu evolución. Porque comprendiste que una segunda oportunidad sin transformación es solo una repetición con otro disfraz. Y tú no estás interesado en repetir. Estás enfocado en avanzar. La verdadera fuerza no se demuestra regresando. Se demuestra sosteniéndose. Y tú te has sostenido. Aunque duela, aunque haya momentos de duda, te mantuviste firme. Porque entiendes que la paz es más valiosa que el drama, que la claridad vale más que la compañía temporal, y que la dignidad nunca es negociable. Ella lo verá en ti cada vez que se cruce con un hombre que no sabe cómo tratarla. Te recordará en los detalles. En la manera en la que escuchabas sin interrumpir. En tu capacidad para mantener la calma cuando todo se desbordaba. En tu mirada firme cuando decías que algo no iba contigo. En tu capacidad para retirarte sin necesidad de destruir. Y entenderá, quizá por primera vez, que un hombre que se respeta a sí mismo no se gana, se merece. No se retiene por miedo, se acompaña por admiración. Y que quien lo pierde, no solo pierde una relación, pierde una oportunidad de elevarse a su nivel. Pero ya no depende de ti enseñárselo. Tu única tarea era crecer, avanzar, mantenerte fiel a lo que descubriste. El resto no está bajo tu control. Y eso también lo sabías. Porque como decía Marco Aurelio, no pierdas tiempo en lo que no puedes controlar. Tu poder reside en lo que eliges hacer ahora. En cómo decides vivir. En quién te conviertes cada día. Y tú, guerrero, has elegido bien. Así que, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás en el camino correcto. El camino de los que no se doblegan. De los que no mendigan amor. De los que se levantan una y otra vez hasta que se vuelven imparables. Deja un comentario diciendo reto aceptado si estás listo para seguir creciendo desde la sabiduría estoica. Suscríbete para no perderte los próximos mensajes que te harán más fuerte. Comparte este vídeo con quien lo necesite y quédate para ver el siguiente que te dejo aquí, porque tu transformación apenas está comenzando.